antigüedad y sueldo. Manuel cerró el expediente y se frotó los ojos, un poco cansado de leer durante 2 horas. Acababa de conocer la resumida historia del agente mejor situado que tenía la Guardia Civil infiltrado en la estructura de ETA, y en el que se habían depositado las esperanzas para evitar el magnicidio programado. Se fijó en la hora, casi las 2, la lectura de todo el expediente le había llevado el resto de la mañana, y recordó que tenía que informar al ministro antes de que se fuese a comer. La secretaria le indicó que entrase directamente. El ministro le estaba esperando sentado en su escritorio indicándole con el gesto de la mano que se sentase en uno de los confidentes. «Bueno, ¿qué opina de nuestro hombre?», le preguntó el ministro. «Por lo que he leído parece un buen elemento. ¿Cree que está preparado para intentar localizar los misiles?». «Puede que sí, aunque es muy joven y tal vez esté un poco verde». «¿Por qué?». A estas alturas no debería tener ningún dilema entre proteger la vida del rey frente a unos etarras. No creo que esté pensando ni en matar o traicionar, solo trabaja detrás de un ordenador como hace cualquier joven. Será mejor que no le pidamos más de lo que es capaz de dar. ¿Acaso duda si querrá estar en ambos bandos, en caso de que la cosa se complique? No, no cuestiono su fidelidad, los jóvenes son siempre más idealistas y creen en lo que hacen. ¿Entonces? Por lo que he leído, no está acostumbrado a la acción. Sus pasos han sido siempre muy lentos y sistemáticos, y por ello será mejor no exigirle demasiado. El ministro se acarició la barbilla. No me preocupa hasta dónde sea capaz de llegar, sino si debemos o no utilizarlo. ¿Comparte usted la opinión del gabinete de no arriesgar a nuestro hombre a riesgo de perderlo como fuente de información? Mire, yo lo veo de esta manera: si a las 2 de la mañana se recibe una alerta sobre un acoso de un psicópata asesino a una familia, yo no me plantearía si el policía novato que está más cerca tiene mucha o poca experiencia, o si puede resultar herido. Le ordenaría sin pensarlo que defendiese a la familia a toda costa. Esa es su misión y ha jurado proteger a los ciudadanos con su vida. Ya, pero esta no es la misma situación. El rey ya dispone de mucha protección y sabemos la forma de cómo van a intentar atentar, por lo que tal vez el viejo no nos ayude mucho en protegerlo, pero si lo sacrificamos sí perderíamos una gran baza informativa. Mire, yo respecto a la figura del rey personalmente no opino, pues no soy monárquico, pero lo cierto es que como se carguen a nuestro jefe del Estado, toda la supuesta imagen de seguridad nacional se va a ir al carajo en 2 días, y en estos momentos no creo que tenga mucha importancia si tiene información para detener a media docena más de terroristas en la siguiente semana. El ministro lo miró con cara de circunspecto, y Manuel pensó de inmediato que tal vez había ido demasiado lejos con su sinceridad. Bien. Bien, gracias por su análisis, ha sido muy elocuente, dijo pareciendo escoger la palabra. Manuel era plenamente consciente de que no aportaba ninguna solución a los problemas del ministro, y que éste solo intentaba ser educado, era todo un detalle por su parte. Le agradezco su paciencia. Sé que mis comentarios no valen para nada. Lo mío no es leer informes, ni analizar tanta estrategia. Solo sirvo para investigar casos corrientes, no nos engañemos, yo de poco le puedo ayudar. El ministro lo miró un tanto sorprendido, seguramente no estaba acostumbrado a que sus inferiores reconociesen sus errores. No se subestime, todas las opiniones son válidas. En ocasiones todos estamos metidos en el bosque de los problemas, y para tener una buena perspectiva lo importante no es adentrarse, sino alejarse de él para evitar que un solo tronco nos oculte el conjunto. Le puedo asegurar que me han servido de ayuda sus sinceros comentarios. Ahora tengo que ocuparme de otros asuntos. Hasta mañana. Hasta mañana, señor, dijo Manuel, dejando el despacho. Se despidió de Amalia pensando que tenía razón respecto a lo que le había dicho del ministro. Era un hombre seco y eficaz, pero también educado y justo. Levantó la taza de café, sujeta con ambas manos, y la acercó lentamente a sus labios, en un ritual al que siempre le dedicaba el primer sorbo, en tanto que frente a él su amigo Guillermo acabó de remover el azúcar y le imitó. Se conocían desde hacía más de 25 años, desde que Guillermo, siendo un joven periodista en su primer trabajo, investigaba expedientes criminales para artículos de sucesos, y Manuel, también en sus primeros años, se esforzaba por centrarse en resolver los casos mientras intentaba zafarse a ese insistente periodista. Esa relación profesional se consolidó en una sólida amistad que mantenían quedando, de vez en cuando, para tomar un café y hablar un poco de todo.
A Guillermo le interesaban las historias de investigación de Manuel, y a Manuel le gustaban los agudos comentarios políticos de Guillermo, por lo que ambos disfrutaban en sus tertulias. Aunque, eso sí, limitadas a su exclusiva compañía, pues entre ambos practicaban una especie de juego dialéctico que consistía en introducir sarcásticos y cínicos comentarios sobre sus respectivas personas, que sin duda alejaban a cualquier otro contertulio no acostumbrado a prácticas masoquistas. ¿Qué tal trabajando codo a codo con el ministro?, preguntó Guillermo. ¿Ya sientes los efectos placenteros del poder? Lo único que siento es que estoy más perdido que un sueco en un tablao. Entre tú y yo, te juro que no entiendo cómo piensa esa gente, además de que no me entero ni de la mitad de lo que dicen y menos aún de lo que hacen. Es sencillo, vosotros sois los buenos, y los otros los malos. Menos mal que me lo has aclarado. Voy corriendo a decírselo al ministro. Comentó en tono sarcástico. Lo que sí veo claro es que con ETA hay que dejarse de tonterías y actuar con contundencia, pero todos a mi alrededor se dedican a analizar cuestiones estratégicas y políticas como si estuviesen echando una partida al Monopoly. Ya sabes, cuando un político no sabe solucionar un problema y dice que hay que analizarlo a 20 años vista se llama estadista. Por cierto, tú que te las das de experto analista sociopolítico, ¿podrías aclararme de qué van todos estos burócratas jugando a ser policías? Guillermo, después de sorber suavemente un poco de café, le contestó. Siempre has querido simplificar los problemas, como si fuese una investigación y con encontrar al asesino bastase, pero ahora te enfrentas a un problema mucho más complejo. ETA es una cuestión histórica, sociológica y política, y soy consciente de que no tengo toda la información al respecto, pero intentaré darte una visión general. Vale, pero no te enrolles demasiado que te conozco, procura ir al grano. Primero, gracias por concederme tu preciado tiempo, así que intentaré molestarte lo menos posible. Pero antes de aleccionarte, responde a una pregunta: ¿qué opinas de la independencia del País Vasco? Pues ya sabes lo que opino, soy español y eso significa estar unidos y no matándonos para romper España. ¿Y si no quieren estar unidos los habitantes del País Vasco? ¿Quién ha dicho que no quieren estar unidos? Los únicos independentistas son una minoría, los terroristas. Entonces, ¿por qué gobiernan los partidos nacionalistas e independentistas, que representan una mayoría, frente a los partidos más afines al Estado central? Y yo qué sé, yo no vivo en el País Vasco. Además, ahí siempre están gobernando en coaliciones de partidos, ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Bien, imagínate que la mayoría en el País Vasco quiere la independencia, y que el gobierno no se la quiere conceder. Parece lógico que lo más normal es que se luche por ello si fuese necesario llegando a las armas. Mira, Guillermo, no me toques mis partes, que tú ya me conoces. Los terroristas son unos asesinos. No me vas a convencer de que tienen razón en sus asesinatos. Una idea no justifica poder matar, si no todos los filósofos estarían en la cárcel. No pretendo convencerte, solo quiero que llegues a comprender que al menos los miembros de ETA sí están convencidos de que luchan por un ideal político. Eso no significa nada. He conocido a psicópatas que estaban convencidos del humanismo de sus asesinatos. Si tienes un psicópata no tiene importancia, pero si son 300.000 por lo menos, habrá que saber cómo piensan, a no ser que quieras convertir el País Vasco en un inmenso manicomio. Ya es bastante de locos toda esta situación. Anda, explícate antes de que yo también acabe como ellos. Imagínate que el País Vasco es una pequeña isla que quiere independizarse de sus antiguos colonizadores, y que, como es lógico, ese espíritu se refleja en unos líderes políticos que impulsan la lucha armada. Como ves, no es nada nuevo ni extraordinario. ¿Lo aceptas? Bueno, salvando que ni es una isla, ni están colonizados, ni que se pueda matar por cualquier idea, el resto, si es que queda algo, lo acepto. Olvídate de las muertes, eso solo es una consecuencia de la lucha. Lo importante es la lucha y el enfoque que se le dé. Que yo conozca, solo hay un enfoque en el terrorismo: o haces lo que yo quiero o te pego un tiro. Le das demasiada importancia a las muertes, cuando en realidad ETA le da más importancia al sistema de lucha política y a cómo adaptarse a cada momento. Sí, claro. Se adaptan de la dinamita a la goma 2. Cojonudo. Verás, cuando se adapten a las armas químicas o biológicas, entonces será cuando nuestro ministerio se tendrá que adaptar a construir ataúdes en cadena para atender la demanda. No seas cínico, hay que saber distinguir lo importante.
El problema de los terroristas del País Vasco no es que un terrorista, una docena de terroristas o incluso un centenar, se dediquen a sembrar el terror. Después de todo, se acaba con ellos más tarde. Pero cuando esos terroristas tienen un apoyo directo de aproximadamente 1 de cada 10 habitantes del País Vasco, se transforma en un problema político. Y cuando se vuelve prácticamente insoluble, es cuando la mayoría del pueblo, incluso el Partido Conservador del País Vasco, utiliza las mismas ideas en las que se sustenta la organización terrorista, mezclando conceptos de independencia, nación o pueblo, que siempre sirven para el apoyo de cualquier causa. Por este motivo, el problema del terrorismo llevaba más de 30 años sin solución, siendo el País Vasco un precario equilibrio entre las concesiones independentistas que tenían satisfecho al partido mayoritario de gobierno autonómico y que gobierna con HB y la lucha frontal y legal contra el terrorismo de ETA. Vaya descubrimiento. Debo ser el único español que no sabe que ETA y Herri Batasuna son una misma cosa, y que el BI apoya la independencia. No lo creas, pueden compartir las mismas ideas o fines, pero son diferentes. Pero las ramificaciones de independentistas en el País Vasco son más complejas. ¿Qué me dices de Cas 1 que abarcaba tanto la actuación armada como la estrategia política? ETA 2 que practica la lucha armada. HB 3 partido político legal. LAB 4 central sindical. Jarra y organización juvenil. ASC 5 una coordinadora de acciones sociales. El MLNUP 6. OD. Espera. Espera que me he perdido. No pretenderás que me aprenda todos estos nombres y siglas. Deduzco que solo pretendes confundirme. No forzaré tu limitadamente, basta con que cojas la idea. Entonces creo que la he cogido. No lo creo, si no habrías hecho la pregunta adecuada. ¿Ah, sí? Sí, te tenías que haber preguntado por qué tantas siglas y organizaciones. ¿O acaso te parecen normales? Aquí nada es normal, todo es de locos. Pues la creación de una variedad de organismos es una de las estrategias más acertadas de ETA y HB, con una clara finalidad política y militar. ¿Reconoce su éxito? Desde luego que sí. Desde el punto de vista político, su intención es captar más socios, y para eso se dieron cuenta de que era necesario crear asociaciones que no fuesen tan agresivas como ETA ni tan políticas como HB, y que defendiesen derechos más limitados y concretos. ¿Tú piensas que madre no quiere que su hijo que está en la cárcel viva lo más cerca posible de su casa? Es muy posible que esa misma madre no apoye los asesinatos en pro de la independencia, pero apoyará siempre que acerquen a su hijo a las cárceles del País Vasco. Son astutos, aunque los ladrones también lo son y no por ello tienen razón. Sí, pero el sistema establecido va más allá de un mero acierto puntual. Para mí, forma parte de una estrategia colectiva perfecta. Cada asociación se ocupa de una misión diferente. Así no le afectan y dependen de lo que haga el resto mientras beneficien a la causa común. Cuando el gobierno ilegaliza un partido o asociación, ellos responden creando otro con otro nombre. Resulta como la cabeza de hidra, cortas una y salen más, de forma que nunca puedes acabar con todas. En definitiva, la organización, por estar muy dispersa, es muy poco vulnerable. Imagínate que intentas cortar una ola con un cuchillo, por mucho que penetres en ella con el filo, la ola en su conjunto te sigue golpeando. Ahora crees que son una fuerza de la naturaleza. Solo se trataba de una pequeña concesión metafórica, con la intención de que lograses entenderlo sin poner en evidencia tu limitada inteligencia. Por lo menos soy humilde y no me creo en posesión de la verdad. Pero sigue, no vaya a ser que pierdas la inspiración, y tenga que volver a oírte desde el principio. La estrategia habitual de ETA ha tenido que cambiar, pues ahora ya no luchan contra un dictador, y además tienen que enfrentarse a la ilegalización de sus grupos políticos y maquinaria operativa como periódicos o empresas. Esto provocó que su capacidad operativa quedase resentida. Como respuesta, adoptaron una táctica de ganar tiempo y protagonismo. Ofrecieron una tregua sin condiciones, con el espíritu de favorecer el camino hacia la paz, lo que les da tiempo para recuperarse operativamente. ¿Eso es todo? Bueno, esto es un resumen de cómo se sustenta y evoluciona ETA. ¿Quieres saber algo más? Entonces, según tu opinión, seguirá siempre así. La situación, desde hace años, está equilibrada, y depende de cómo se analice el futuro. Hay circunstancias que parecen indicar que el problema terrorista desaparecerá. La caída del bloque del Este con el hundimiento económico de la Unión Soviética había dejado sin una base política del pensamiento social marxista y sobre todo sin financiación extranjera a los grupos armados.
La guerra del Golfo y el aislamiento de los países más radicales habían dejado sin apoyo internacional a los terroristas, como sucedía con Libia. Entonces, los tenemos arrinconados. Un poco sí, pero no tanto como para que sea definitivo. ¿Y eso? Pues de igual manera otras circunstancias indicaban que el terrorismo seguirá presente. ETA goza de independencia económica propia, fruto del apoyo popular y las continuas coacciones económicas a los empresarios. El apoyo político de los ciudadanos oscila pero no disminuye. Y la solución irlandesa o actuaciones en favor de la independencia, como las repúblicas de Croacia o Serbia, pone de manifiesto que la comunidad internacional acepta negociar con terroristas independentistas y alcanzar una paz pasando por concederles la independencia. O sea, que no hay nada que hacer. La solución no depende de nosotros. ¿Acaso careces de todo idealismo? Todas las soluciones siempre dependen de lo que hagamos entre todos. Solo hay que creer en ello. Bueno, al menos por ahora vamos ganando. No creas, como mucho empatados, y realmente ellos llevan ventaja en puntos. ¿Que van ganando? Lo dices porque siguen matando. No, lo digo porque en el terreno político van ganando por goleada. Comenzaron a luchar con una dictadura exigiendo democracia e independencia. Actualmente han conseguido la democracia y tienen independencia en un 70-80% de las competencias. Los últimos 30 años les hemos dado toda la razón a sus reivindicaciones. En realidad, si miras 40 años hacia atrás, era el gobierno el que no tenía la razón. No confundas, eso es una cuestión política a nivel de España con la autonomías. No confundo. Ellos tienen reconocido el título de autonomías históricas con derechos especiales, como por ejemplo el régimen fiscal. Además, las autonomías solo se crearon para evitar la tensión del País Vasco y Cataluña. Son cuestiones políticas. La lucha de ETA es básicamente política, no lo olvides. Sí, por eso van pegando tiros en la nuca. Realmente, lo hacen porque ya no estamos en una sociedad radical, y unas muertes presionan mucho. Los españoles ya no son fanáticos por una causa. Solo están preocupados por sobrevivir en un sistema capitalista y llegar a final de mes. Lo de los sacrificios por las banderas ya no va con ellos en esta nueva sociedad y economía cada vez más internacional. El sacrificio de la sociedad no es gratuito. Ellos son unos criminales y hay que asumirlo como un tipo de delincuencia. ¿Tú crees? Eso ya no se lo cree ni el gobierno al que perteneces. ¿Qué dices? Bueno, ¿y qué me dices de la importancia exagerada que les dais a las víctimas del terrorismo? ¿A ti se te ha soltado un tornillo? Las víctimas son sin duda alguna las que tienen más importancia. Tanto como para que el ministerio haya creado la Dirección de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. Lógico, son víctimas y hay que darle importancia. Pero no la que no se merecen. ¿No se la merecen? ¿A ti se te han fundido todos los plomos? ¿No estarás hablando en serio? Sí, hablo en serio, y quiero que me entiendas. Veamos, para ti, y oficialmente, los terroristas son unos asesinos. Vamos, como un delincuente más que utiliza la fuerza para imponer su voluntad. Desde luego. Bien, pues desde que ETA comenzó a actuar en 1968 ha matado unas 830 personas. No lo sé con exactitud, puede ser, pero ¿te parecen pocas? Depende, como media implica unas 25 al año por causas terroristas, mientras que la media de homicidios y asesinatos es de unos 380 al año, así que las muertes de terrorismo no representan ni un 7%. Y si las comparas con las 5.000 al año por accidentes de tráfico, ni te cuento. Menos de un 1%. Pues menos mal. Cuanto menos representen mejor. ¿En eso estarás de acuerdo? Vale, pero entonces ¿por qué se ha creado un departamento especial para unas muertes que representan menos de un 1%? O dicho de otra manera, ¿por qué darle importancia a un número que no es relevante? Bueno, está claro que por la cuestión terrorista. Pero en realidad no sé por qué existe, imagino que es una decisión política. Política. Tú lo has dicho, se trata de una pantalla de humo. Tienen que apaciguar a las víctimas, y parece que si existe un departamento especial pues da la sensación de que se está haciendo todo lo posible, y así se quedan más tranquilos. Hombre, yo no estoy al tanto de ese departamento, pero para algo estará, ¿para qué? Para darle indemnizaciones y apoyo psicológico, para eso no es necesario un departamento, basta un poco de dinero y unos psicólogos. Convéncete, es solo una distracción.
Bueno, a lo mejor solo ha sido una forma de intentar ayudar. Seguro. Por eso, como ven que el tema no funciona, se inventan lo del alto comisionado para las víctimas del terrorismo, donde lo único alto que ha conseguido el gobierno es el nivel de ridículo que ha hecho, con ese intento burdo de manipulación. Y así ganarse el desprecio de las propias víctimas, acabando por desaparecer. Hombre, no te pases. Poner a alguien que se interese por las víctimas no es malo. ¿Y para qué? Si ya tenéis un departamento entero. Eso no lo sé. Además, ¿a quién se le ocurre inventarse un cargo inexistente? ¿Qué es eso del alto comisionado? No existe esa figura y menos aún el cargo de alto, pues no existe ni el medio ni el bajo. Vamos, un auténtico cachondeo. Es solo un nombre. ¿Y para qué sirve? Pues para nada, no tiene ni un solo poder o atribución, ni presupuesto ni nada. Una total tomadura de pelo. Hombre. No, si el tema no tiene desperdicio, sobre todo cuando llega al extremo que es repudiado por las propias víctimas, a las cuales por cierto ni las apoya en las manifestaciones. Lo que yo digo, todo un tongo. Me rindo. Hay que reconocer que se les vio el plumero. ¿El plumero? Ahí se vio la gallina completa. Bueno, vale. Pero eso no significa nada. El intentar quedar bien con unos afectados no implica que la lucha contra el terrorismo se esté perdiendo, es solo una cuestión de imagen pública. No, ahí te equivocas, es mucho más. Les estáis tapando la boca con dinero. ¿Qué dices? Eso es una barbaridad. Además, lo último que tienen las víctimas del terrorismo es la boca tapada. Son los que más manifestaciones convocan. Me refiero a eso de pagarles a las víctimas una indemnización por muertes y secuelas. Eso no fue una maquinación, fue un acuerdo político mayoritario que todo el mundo conoce. Además, indemnizar a una víctima es algo totalmente legítimo y moral. ¿Y por qué les tienes que indemnizar? Está claro, son víctimas de los terroristas. Bueno, ¿y por qué no le pagas a las víctimas de la violencia en la calle o de la violencia familiar? También son víctimas de unos asesinos. Evidentemente es diferente. He ahí el problema, que si los tratas como delincuentes no hay diferencia y no deberían tener un trato diferente, pero tú mismo reconoces que sí hay una gran diferencia. La realidad es que las víctimas de los terroristas no son muertes por la violencia en la sociedad sino por causa política. ¿Qué dices? Asesinar no puede ser una verdadera causa política. Matar no lo sé, pero morir sí puede convertirse en una cuestión política. ¿Morir? Si cuando a algún ciudadano le mata un delincuente, el Estado no indemniza a la familia. Aunque la seguridad es cosa del Estado, pero si falla, mala suerte, te ha tocado. Lógico, el Estado hace lo que puede, no puede ser responsable de los actos de los criminales. Sí, claro, pero qué casualidad, la única excepción es con los terroristas. Y el motivo está claro, así los perjudicados ven al gobierno como el que les ha solucionado un problema y no como el que los ha causado con su política. La presión de las víctimas que no entienden el sacrificio por esa lucha ya es bastante grande como para tener que soportar quedar desamparadas económicamente. No estoy de acuerdo. Que les indemnicen es lógico, son víctimas del terrorismo, no de la delincuencia habitual. ¿En qué quedamos? Si los terroristas son delincuentes, entonces las víctimas lo son igualmente, sin privilegios. Y si es una guerra política, los terroristas en realidad son prisioneros de guerra, y si la guerra acaba deben ser liberados, y si ganan serán héroes. Pero tú estás loco. No puedes considerar a los terroristas como héroes. Tal vez no, pero entonces no se puede tener posturas ambiguas. O los tratas como delincuentes o como defensores de una lucha política. Los gobiernos ambiguos son débiles. No sé, en lo del dinero puedes tener alguna razón, pero está claro que las víctimas, si alzan la voz será contra los asesinos, no contra el gobierno. Bueno, en las últimas manifestaciones no es que soltasen flores precisamente a favor del gobierno. Y eso es porque saben que el gobierno, si quiere la paz, tiene que liberar a los asesinos. Es lógico, tenemos que estar unidos. Unos asesinos no pueden dictar la política de un país. Eso es lo que tú piensas, pero hay autonomías, como el País Vasco, que no piensan lo mismo. Así que el terrorismo no es una cuestión de orden público, sino de política y democracia. Mira, mejor dejémonos de política, que nunca ha sido lo mío. Volviendo a la capacidad operativa de ETA, ¿tú crees que se ha visto disminuida por la política de presión? Sin duda.
Tal vez no haya tenido un efecto inmediato, pero sí estratégico. Se han intensificado las presiones internacionales para detener a todos los terroristas que se encontraban en paraísos ajenos a la justicia española. Eso sin duda les presiona. Sigo sin notar ningún cambio esencial. La tregua es una evidencia de su debilidad operativa, que lógicamente solo tendrá dos salidas: o se dan por vencidos y renuncian a la violencia, o inician una escalada de violencia para conseguir que el gobierno ceda, aunque para eso necesitan bastante fuerza. Pero no creas en las soluciones radicales. Lo más normal es que el BI se aproveche de la situación y consiga más ventajas independentistas hasta que ETA ya no tenga sentido de existir. Aunque la realidad es que, a pesar de las ventajas que puedan obtener, ningún partido vasco renuncia a la independencia, así que todo seguirá más o menos igual. Manuel estuvo a punto de comentar que estaba al tanto de que los planes de ETA contemplaban un paso adelante en la escalada de violencia, pero se contuvo. Después de todo, su amigo era periodista, y aunque confiaba plenamente en él, no era cuestión de tentarlo con informaciones confidenciales. Todo me resulta demasiado complicado. Llego a comprender que existan terroristas, pero ignoro por qué no se alían todos los políticos para solucionar el problema. En la política no existen aliados, sino tan solo intereses partidistas temporales y se utilizan en cada momento como más le convengan. Todos quieren llegar al poder y no les interesa tanto la paz como el gobernar. Pero, de forma indirecta, el BI está apoyando a ETA. Sí, pero es porque no tiene margen de maniobra. No tiene más opción que vender al electorado un País Vasco independiente. Pueden vender otras mejoras en la organización sin tener que apoyar la independencia. No resulta tan sencillo. Si ya no plantean la independencia como objetivo político, entonces se pondrían a competir con el resto de los partidos con mejoras de tipo social, económico, etc., y saben que nunca ganarían. Un votante vasco no encontraría ninguna ventaja en votar a un partido que carece del apoyo nacional para consensuar su política económica. En cambio, puede ver una ventaja en votar a un partido que le promete tener más cercana la decisión sobre el poder y que solo depende de ellos si son independientes. Puede ser, pero hubo pactos y acuerdos en contra de ETA. ¿Por qué no se cumplen? Eso son tonterías para el electorado. El gobierno quiere acabar con ETA y busca el apoyo del resto de los partidos. El BI está en el medio y juega a todas las bandas. Un día firma un pacto con el gobierno por la paz contra HB. Y otro firma un pacto por la paz con HB para reafirmarse en sus instituciones nacionalistas. Lo que está diciendo al electorado es que se va con el que más beneficio político les dé en cada momento. Nada nuevo en la política, y tampoco distinto de lo que hacen otros partidos, todo depende de la posición donde te encuentres. Me temo que no lograré entenderlo. Para mí la política no debe mezclarse con los asesinatos. Como si fuese tan sencillo. Tampoco debería mezclarse con la corrupción, con el tráfico de influencias o los abusos del poder. Pero la política es el ejercicio del poder público con fines privados y para ello vale cualquier medio. Pero si por lo que me cuentas todos están medio aliados, entonces, ¿qué enemigos tiene ETA? Sencillo por definición, el Estado español, es decir el poder ejecutivo y el judicial que no les conceden las independencia y además los persiguen. También la autonomía vasca tiene mucho que decir al tener sus propias fuerzas de seguridad, pero ya se sabe que intentan mantener una situación de más permisibilidad, sobre todo desde que no son el objeto de los atentados de ETA. ¿Y otro tipo de enemigos? Secundariamente, todo aquel que no los apoya, como políticos o periodistas. ¿Y algún enemigo no político? Con las mafias no se mezcla aunque mantiene contactos para el suministro de armas o de documentación falsa. También han apoyado alguna operación de drogas para financiarse, pero siempre manteniendo las distancias. Lo mismo se puede decir con otras organizaciones terroristas del mundo, contactos y operaciones de mutuo interés, pero sin grandes compromisos. Se puede establecer que, excepto el propio Estado, no tiene enemigos. ¿Y enemigos internos? ETA está bastante unificada y no tiene muchas fisuras. Si bien no puede permitirse que alguna baja controvertida sirva de ejemplo para una deserción. De hecho, consienten que un miembro no siga actuando activamente pero siempre que no haga declaraciones políticas y públicas. Todos conocemos ejemplos de lo que les pasó a los que se intentaron separar públicamente. El problema que tú planteas tendría que venir de alguna escisión de la rama dura, pero hoy por hoy se puede decir que la rama dura es la que está al mando. Entonces, las luchas internas de ETA pueden ser el motivo de que se estén ajustando las cuentas.
No, no lo creo. Las deserciones de las que se habla son casos muy puntuales. Aunque parezca lo contrario, ETA está organizada sólidamente y tienen una gran disciplina. Además, sus miembros están muy identificados con la causa de la independencia, lo que les otorga una gran capacidad de sufrimiento y solidaridad. ¿A que no conoces a ningún preso que haya negado sus reivindicaciones independentistas por salir de la prisión? Hay que reconocer que en ese sentido le echan huevos, se pudren en la cárcel lo que haga falta pero no renuncian a sus ideales. Entonces, ¿quién podría estar interesado en matar a miembros de ETA o HB? Pues, simplificadamente, solo hay dos causas directas: por interés político o por venganza. Aunque ambos supuestos son improbables. El poder político y militar está aún bajo los efectos del fracaso del GAL y de la persecución judicial de los organizadores. Y la venganza personal es difícil contra un enemigo tan grande y resolutivo. Y, por cierto, no sé por qué me preguntas todas estas cosas. Aunque te importe un pimiento la política, a estas alturas no te considero un adolescente ingenuo engañado por un ideal. Por la sencilla razón de que me toca bastante las narices seguir así 30 años más. Solo quiero encontrar una solución sencilla. Lo típico. Tú, como la sociedad en general, tendréis a buscar soluciones simples a problemas complejos. A nadie le parece raro que una central nuclear o un centro informático tenga un diseño complicado con miles de piezas. En cambio, cuando existe un problema político, por complejo que resulte y afecte a millones de personas, solo se comentan soluciones simples. Tienes razón, yo mismo soy así, pero eso es porque los políticos tampoco ofrecen más opciones. En efecto, los políticos dan mensajes radicales y buscan el amparo de un votante incondicional. Si por el contrario planteasen una solución científica y moderada, cualquiera la podría adoptar y el voto se mostraría muy voluble, pues seguirían a un razonamiento, no a una persona. Además, la mayoría de los ciudadanos no quieren grandes razonamientos, sino sencillos y radicales. En definitiva, que se junta el hambre con las ganas de comer. Ya veo que tienes muy calados a los políticos. Más que no estar yo convencido, es que no convencen a nadie. Excepto, claro está, a sus amigotes de partido, con los que reparten poder y prebendas. Y yo, como no me ha tocado mi parte, me siento un poco dolido. Pues con lo que sabes, corre a apuntarte a un partido, y resuelve tu vida. Por desgracia, mi médico me lo tiene prohibido. Me ha diagnosticado un poco alto el nivel de escrúpulos y resulta incompatible con la ingestión de política. Pues mala suerte. En la vida no se puede tener todo. Se miraron y decidieron que no les vendría mal tomar otro café. La mañana había sido tranquila, y cuando estaba a punto de irse a comer llegó un fax. Mientras lo leía, su mente se dejó ir dando rienda suelta a su imaginación. La lluvia había despejado el polvo suspendido en el aire y le permitía apreciar toda la intensidad de los olores que se desprendían en el parque. Olfateó el ambiente detenidamente, y mostrando su satisfacción movió la cola de un lado a otro. Tiraba con fuerza de la correa, ansioso por realizar su habitual recurrido, y no muy satisfecho el lento paso de su dueño. Su primer punto de encuentro fue el árbol en el que siempre se paraba para marcarlo en su ritual canino. Después se dirigió con decisión hacia unos arbustos que formaban parte esencial de su particular itinerario. No logró avanzar hacia el nuevo destino, ya que, a pesar del ímpetu de sus tirones, su dueño insistía en retenerlo con fuerza. Frustrado por el esfuerzo se volvió para pedir que continuase, y sus orejas se levantaron cuando observó que su amo permanecía tumbado en el suelo, con el brazo estirado hacia adelante que sujetaba la correa. Se acercó hasta la cara y comenzó a ladrar muy excitado al apreciar el olor de la sangre en su frente. Lo primero que tenía que hacer era comunicárselo al ministro. Lo llamó al móvil, a pesar de que sabía que estaba comiendo en un restaurante cercano. En menos de 10 minutos el ministro entró en su despacho, donde le esperaba el secretario y Manuel. ¿Están seguros de la información?, preguntó sin esperar a quitarse el abrigo. Se ha confirmado, dijo Manuel, que hace una hora, un exmiembro de ETA ha sido asesinado. Lo único que sabemos del fallecido es que hace años fue el organizador de comandos de Bilbao y el director de todas las opciones en esa zona. Esta tarde tengo una reunión con el presidente que no puedo posponer, así que disponemos de poco tiempo. Convoque una rueda de prensa dentro de media hora, le ordenó al secretario. ¿Reúno al gabinete? No es necesario. Sin más información no serviría para nada. Dé órdenes para que se investiguen las muertes de forma prioritaria.
A última hora de la tarde, Manuel se disponía a abandonar el ministerio cuando fue llamado por el ministro. Buenas noches, Manuel. Perdone que lo moleste a estas horas, pero quiero que me dé su opinión sobre una cuestión. Manuel se sintió sorprendido por la educación del ministro. Los dos sabían que él tenía que estar disponible las 24 horas del día. Ya sabe que estoy en cualquier momento a su disposición. Como sabrá, hoy por la tarde primero tuve a atender la rueda de prensa, sin nada que decir y solo para adelantarme a las críticas con los únicos efectos de dejar clara la independencia del gobierno en estos actos. Sí, señor, estoy al tanto de sus intenciones. Tal vez no haya conseguido convencer a muchos, o tal vez a ninguno, pero al menos he dado la cara ante la opinión pública, espero que lo valoren. Sí, eso espero dándose cuenta del poco convencimiento de sus palabras. Pero la cuestión no es esa, sino que después he tenido que reunirme con el presidente del gobierno, el cual nos mostró muy convencido de mi estrategia ante la prensa. Según él, la rueda de prensa no valió para nada, pues la oposición por definición nunca se mostrará satisfecha, y lo mejor para que permaneciese callada era no provocarla. ¿Cree entonces que he actuado bien? La pregunta le sorprendió. Que el ministro le pidiese consejo de cómo manejar al presidente y a la prensa le resultaba desconcertante. Sinceramente, no lo sé. Creo que, como usted me dijo el otro día, mejor es anticiparse y controlar la situación. Ahora, los periodistas y la oposición hablarán sobre lo que ha dicho, pero seguramente buscarán los puntos débiles. De todas formas, yo no sé nada sobre política y ruedas de prensa. No puedo aconsejarle en esta cuestión. No quiero su consejo, solo su opinión. El problema con el presidente no fue la rueda de prensa, sino que me acabó leyendo la cartilla recordándome que no le preocupaba que nos involucrasen en las muertes, o que tardasen en convencer a todos los sectores de la ausencia de una mano negra del gobierno. Lo que realmente le preocupaba es que realmente exista algún tipo de involucración detrás de todas estas muertes. Y tiene razón, el gobierno ha apostado por una lucha pacífica, y ahora no se puede tener ni la más mínima fisura en este aspecto. Manuel no sabía a dónde quería llegar el ministro. Por lo que veo no hay ningún problema. Ustedes dos están conformes con la política del gobierno de no autorizar acciones encubiertas. En la política sí, pero me puso contra la pared al preguntarme si le podía garantizar una ausencia de implicación del gobierno y de las fuerzas de seguridad en todo ese asunto. Hubo un silencio y no sabía si tenía que decir algo, pero la pregunta estaba en el aire. Así que optó por la defensa diplomática del gallego, respondiendo con otra pregunta. ¿Y qué le contestó? Preguntó tímidamente Manuel. Le reconocí que, aunque no tenía ningún indicio que me indicase lo contrario, tardaría algunos días en verificar si apreciaba alguna fisura. Después de todo, todos sabemos que algunos sectores de la Guardia Civil y del CSIC, que tienen mucha libertad de actuación, son más difíciles de supervisar por el secreto de sus operaciones. ¿Le convenció? No. Insistió en que era necesario encontrar al culpable. Ante la opinión pública solo cabía señalar a un asesino, si no sería la propia opinión quien señalaría al gobierno como los culpables. En la política no se es inocente hasta que se muestra a un culpable. Yo insistí en mantener ante la opinión pública que se trata de un ajuste de cuentas de ETA, pero soy consciente de que solo servirá para salir del paso durante algunos días hasta que realmente dispongamos de pruebas. ¿Qué cree que debo hacer? Su estrategia con los medios de comunicación me parece bien, pero en cuanto al presidente, no sé qué decirle. La verdad es que pensaba que el presidente era su amigo, y que hablarían en confianza. Y lo somos, por eso me preocupa desilusionarlo. La amistad no debe eximir de la responsabilidad que lleva cada cargo. ¿Y no le dio ninguna orden o sugerencia? Sí. Me dijo que sería bueno contar con la ayuda del MI. El principal partido vasco nunca aceptaría colaborar con un gobierno asesino, así trabajar juntos sería una especie de visto bueno ante la opinión pública. Señor, ¿le puedo hacer una pregunta en confianza? Sí, claro. Realmente, no sé para qué quiere saber mi opinión. Usted sabe que yo no le puedo ayudar. No conozco la política, ni a los periodistas, ni al presidente. Está claro que yo no soy la persona más adecuada para darle consejos. Sinceramente, si necesita ayuda, creo que debe buscar otro asesor más adecuado que esté a la altura de sus exigencias. El ministro hizo un aspaviento con la mano, como quitando importancia al comentario.
No se preocupe, no pretendo exigirle más de lo que pueda dar. Pero he pensado que si le traslado mis inquietudes seguro que piensa en estos problemas. Y solo si conoce mis problemas podrá ayudarme en su trabajo. Manuel no logró entenderlo, pues difícilmente le podía ayudar si no estaba cualificado. Si bien, por otra parte, tal vez su situación no fuese tan desesperada si el ministro se daba cuenta de sus limitaciones. El humo permanecía suspendido en el aire sin aparente movimiento, como si el tiempo se hubiese detenido, proyectando sobre el blanco del techo con una suave tonalidad gris. La pipa descansaba en la mano inmóvil apoyada en uno de los lados del sillón. La cabeza estática reposaba inclinada ligeramente hacia atrás, y unos ojos fijos en el espacio parecían penetrar con su mirada el blanco de la habitación. Así estaba Manuel, sentado en un gran sillón de cuero, ubicado casi en el centro de su sala de estar. Vivía solo, y no tenía por costumbre recibir visitas, por lo que había eliminado toda decoración superflua como la habitual gran mesa de comidas familiares, así como los socorridos tresillos en la mayoría de los hogares. También rodeó prácticamente todo el salón con estanterías hasta el techo, que mayoritariamente estaban llenas de libros, excepto en una zona donde destacaba la televisión y un viejo equipo de música. Su concepción utilista de la vivienda implicaba que todo debería estar diseñado para su comodidad y cuantas menos preocupaciones les ocasionase mejor sería la relación con su hogar. Esta particular visión de la vida hogareña implicaba desayunar, comer y cenar siempre fuera de casa, siendo la cocina para él un elemento simbólico donde guardaba un poco de leche, café, algunas galletas y algo de fruta a título testimonial por si algún día llegaba a casa sin cenar. Una asistenta venía por las mañanas, se ocupaba de toda la casa y él, cuando llegaba, disfrutaba de una casa limpia y de toda su ropa preparada. Siempre consideró que fue una suerte no sentirse atraído por fumar cigarrillos, aunque sucumbió a la debilidad de saborear de vez en cuando una pipa, lo que consideraba más como un ritual que un vicio teniendo en cuenta que no llegaba a gastar 4 pipas en un mes. En su juventud había leído todas las novelas sobre Sherlock Holmes, que le apasionaron hasta tal punto que le inculcaron el gusto por el análisis de las pruebas y la lógica deductiva, lo que a la postre le llevó a ser policía. También el personaje de ficción le sedujo hasta el punto de convencerse de que un cómodo sillón y una buena pipa era la mejor manera de meditar sobre un caso, aunque no hasta el punto de inyectarse morfina, tal y como hacía el personaje. Esa noche había llegado, como era habitual, inmerso en sus pensamientos, y sintió la necesidad de seguir meditando recostado y rodeado de un tenue humo. Sus razonamientos se centraron en ese instante en quién podía tener interés en matar a los miembros de ETA. Según sus indicios, ni el gobierno, ni el Ministerio del Interior, ni el Ejército, ni la Guardia Civil tenían la más mínima intención de ir por ese camino. La posibilidad de que estuviese ante una división interna y violenta de ETA era anómala, pues no recordaba muertes entre miembros activos. Esa idea se ratificaba con los informes existentes sobre la organización del grupo, que indicaban que no había ningún indicio de que existiesen fisuras y menos aún enfrentamientos de este nivel. Quedaba, por último, la venganza personal, la cual se escapaba del pronóstico previsto, entre otras razones porque nunca se había producido un hecho similar a título individual. Además, no parecía tener mucho sentido, pues los asesinados eran miembros inactivos sin peso político y sin atentados ni acciones de sangre. Evidentemente, no estaba avanzando mucho en su análisis, así que decidió no seguir por ese camino. Su experiencia le indicaba que razonar y especular sin una información sólida era perder el tiempo, así que debería trabajar solo sobre la información disponible. Para él no resultaba difícil forzar este cambio, ya que en su anterior trabajo se había acostumbrado a no dejarse condicionar por las especulaciones o las presunciones y centrarse en el camino que le indicasen las pruebas. Recordó el informe de balística que le habían entregado ese mismo día. Se analizaron los restos de los proyectiles con los que se habían cometido los asesinatos, y claramente se establecía que se trataba de un cartucho de caza, un calibre 243. Utilizar un proyectil de caza para asesinar era desde luego atípico, y debería tener algún significado claro. Una posibilidad era que el asesino fuese un profesional que utilizaba esa arma para sus trabajos. Otra que se tratase de un cazador acostumbrado a la precisión de su arte. Y una tercera es que el arma no tuviese ninguna importancia, solo fuese un elemento de distracción o casuístico. Como el asesinato se había producido en las 3 ocasiones con el mismo tipo de proyectil y con gran precisión, se podía deducir que el asesino confiaba en esa arma para un disparo preciso y no era una cuestión aleatoria. En cuanto a si era un profesional, aún no tenía ningún dato para solucionar esta cuestión.
Se percató de que la pipa se había acabado y con ella también los razonamientos, así que decidió ver un rato la televisión. Escogió para terminar ese día un vino de Oporto, escogiendo una reserva especial de 20 años, donde el vino, mezclado con el aguardiente y envejecido en barrica, se transformaba en un exquisito jarabe de suaves sabores a madera. Este era prácticamente el único pequeño lujo que se permitía una vez a la semana, dentro de su moderada vida privada. Durante toda la mañana Manuel oyó rumores sobre una gran operación policial, pero no le llegó ninguna información directa ni se convocó el gabinete. Así pasó el día hasta que, a última hora del día, fue llamado directamente por la secretaria del ministro para que asistiese a la sala del gabinete de crisis. Este aviso le extrañó, pues solía ser el secretario o su ayudante el que les convocaba a las reuniones. Cuando entró en la sala, no estaban todos los habituales, solo estaba el ministro con el oficial de la Guardia Civil, un mando de la Guardia Civil que le pareció un coronel y un joven vestido con vaqueros y un jersey que aparentaba unos 20 y tantos años, delgado y no muy alto, como 1,70 m y poco. Lo más característico de su apariencia eran sus profundos ojos negros que fijaban una mirada directa. Permanecía sentado en uno de los sillones, un tanto descolocado pero tranquilo, sin mostrar ningún tipo de temor, ni intimidado por estar ante el ministro. El ministro presentó a Manuel al coronel de la Guardia Civil, especialista en lucha antiterroristas. Después, dirigiéndose al joven, le dijo: «Le presento a Carlos. Opera dentro del grupo de inteligencia de la Guardia Civil en la operación de infiltración en ETA con la clave El Viejo». A su vez se dirigió a Carlos señalándole a Manuel. Manuel, asesor del gabinete. Así que ese era el famoso viejo. ¿Qué hacía ahí reunido? Era un riesgo que estuviese en el ministerio. Se acercó y le dio la mano con un breve saludo. El ministro siguió hablando. En las últimas 24 horas, se han producido unos decisivos acontecimientos. Ahora que estamos todos, Carlos nos explicará personalmente lo que ha pasado, así evitaremos esperar a tener que leer un informe. El joven con tranquilidad comenzó a contarle su historia. Todo comenzó ayer por la tarde, cuando estaba en Francia, en la casa donde tenía la sede la cúpula directiva de ETA. Mi trabajo en ese momento se centraba en desarrollar un programa informático para enviar por correo electrónico mensajes codificados, así como intercambio de conversaciones por teclado, lo que se llama chatear, de forma que no se pudieran descifrar si eran interceptados por la Guardia Civil o por la Gendarmería francesa. Naturalmente, mi verdadera misión era crear un diseño en el que ETA creyese que podía comunicarse con seguridad. De esta manera todos los mensajes llegarían directamente a nuestra central de información y tendríamos controladas todas sus comunicaciones. Había convertido esa pequeña habitación en un pequeño laboratorio informático, mientras la cúpula directiva de ETA estaba reunida en una habitación del piso de abajo. Evidentemente, algo se estaba tramando, ya que generalmente distanciaban sus encuentros en uno por mes, pero desde hacía una semana mantenían una constante actividad. Debo aclarar que yo no disponía de ningún instrumento especial para retener la información, como cámaras o micrófonos. La razón es que no me podía arriesgar a que fuese descubierto, ya que mi misión era lograr infiltrarme lentamente y ganarme la confianza de la cúpula. Mi único medio de retener los datos era la memoria y el ordenador, mi gran arma la paciencia, y mi única defensa era la credibilidad como miembro fiel de ETA. Consulté en mi ordenador los correos electrónicos recibidos y encontré una publicidad de un equipo de música con unas características especiales. Sabía que detrás de ese anuncio se ocultaba un comunicado urgente de mis mandos superiores de la Guardia Civil. Accedí a una página web donde se exponía la información técnica de unos ordenadores para su venta. En el apartado de consultas tuve que teclear 3 claves sucesivas, cuya posibilidad de acertar era de menos de una entre un sextillón. La pantalla mostró un mensaje. Esperando recepción de misiles 8 SAM-18, atentado contra el rey. Intercepta y neutraliza. Libertad total de acción. Prioridad alfa. Me desconecté de internet y verifiqué que no quedase registrado en el disco duro ningún rastro sobre el mensaje recibido. Después comencé a pensar en qué podría hacer. Manuel apreció que Carlos hacía una exposición demasiado detallista, perdiéndose en aclaraciones innecesarias y técnicas, lo que alargaba su relato de forma innecesaria. Pero el ministro no hizo ningún comentario para corregirlo, seguramente quería darle confianza y no intimidarlo con críticas. La reunión de la cúpula directiva siguió durante 2 horas, sin que tuviese forma de enterarme de su contenido.
Aunque hubiese tenido un equipo de grabación, no habría podido utilizarlo, ya que antes de reunirse, la cúpula se hacía una prueba de seguridad que detectaba la existencia de micrófonos y activaba un sistema de interferencias electromagnéticas. Teóricamente, la casa era segura y no estaba bajo sospecha, si bien en otra ocasión la policía francesa había detectado una casa de seguridad y, antes de detener a sus miembros, escucharon sus conversaciones durante meses, lo que les informó sobre parte de su organización. Para evitar estos riesgos actuaban preventivamente, tomando todas las medidas. De esta forma, en el peor de los casos de que fuesen detenidos esa misma noche, no obtendrían mucha información sobre la infraestructura de la organización. Cuando finalizó la reunión, 2 miembros abandonaron rápidamente la casa, pero otros 3 se quedaron en el salón. 2 de ellos, aficionados al ajedrez, comenzaron una partida. Yo bajé en ese momento y me puse a leer un libro, aparentemente ajeno al resto de la actividad que se desarrollaba a mi alrededor. Los que estaban jugando al ajedrez no estaban muy concentrados, sino que mantenían una conversación mientras movían las fichas sin mucho entusiasmo. En un momento dado, uno dijo algo que me atrajo la atención. Hablaban de una operación llamada jaque mate. Sin mostrar atención, deduje que, como en el ajedrez el jaque mate es la muerte del rey. Podría tratarse del atentado previsto. Los jugadores, sin levantar la vista del tablero, comentaban que todo iba según lo planificado, que las piezas habían llegado, que es lo importante, que esa noche pasarían la barrera de peones, después posicionarían las figuras, y por último el jaque. Estimé que, aunque los miembros de ETA estaban tan acostumbrados a tener que ocultarse y hablar en clave, incluso entre ellos seguían manteniendo las claves establecidas. En este caso, parecía más la deformación producida por la jerga del ajedrez que por una voluntad expresa de mantener en secreto su conversación. Deduje que pasar la barrera de peones podía hacer alusión a la frontera, y que el posicionamiento podría ser el ocultamiento de furgonetas o coches y desplazamiento de los misiles hasta un comando operativo que esperaba instrucciones para la acción que sería el jaque. La conversación entre los jugadores continuó, comentando que aún había juego, y que las fichas se podían mover, o que si el rey se enrocaba habría problemas. Pensé que en el movimiento de enroque podrían referirse a la posibilidad de que el rey cambiase de planes de viajes. El otro jugador comentó que era posible, pero que solo tenía un enroque, y después de fijar la posición no podría evitar el jaque mate. Recordé que en ajedrez, el enroque solo está permitido una vez, y que entonces el rey queda limitado a sus movimientos. La suspensión de un vuelo o de un viaje del rey se podría hacer una vez, pero una figura pública no puede eludir sus obligaciones. Entre la información que había recibido en los 5 años de formación paralela como agente, se incluía el conocimiento de todo tipo de armas. Me percaté de la peligrosidad que ofrecían los misiles, y también que si llegaban a manos de los comandos sería muy difícil detenerlos. Aunque no lograse el objetivo del avión del rey, con 8 misiles antiaéreos podrían producir una auténtica catástrofe. Tenía que lograr como fuese interceptar ese envío. No sería fácil, pues me enfrentaba a varios problemas. El primero era que no sabía a dónde llegarían los misiles en España para su distribución, ni en qué pisos francos se ocultarían después. El segundo radicaba en cómo poner en conocimiento esta información en el caso de conseguirla a tiempo. Manuel no dejaba de estar un tanto sorprendido. Desde luego el joven tenía las ideas claras y, a pesar de la tensión, sabía racionalizar sus actuaciones, sin duda se había convertido en un magnífico agente de inteligencia. Por razones de seguridad, no disponía de ninguna emisora, ni siquiera de un teléfono móvil en ese momento. Tan solo podía recurrir a mi conexión de correo electrónico, si bien solo había sido establecido como un medio de mensajes y no de avisos urgentes, con lo que no sabía con qué seguridad sería recibido. También podía abandonar la casa y poner en conocimiento el plan por algún teléfono cercano, pero si así lo hacía seguramente sospecharían de mí y podrían abortar la misión, además de comprometer mi seguridad. Pero después de todo, de nada servía preocuparse por enviar la información antes de tenerla. Así que debía centrarme en cómo obtenerla. Los pisos francos serían difíciles de localizar ya que había muchos, y además era un doble riesgo pues en ese momento los misiles ya estarían separados como mínimo en 2 o 3 grupos. La única posibilidad estaba en dar con el lugar donde los almacenarían al llegar a España. Tenía que lograr localizar su ubicación muy rápido pues en unas horas, si los envíos llegaban esta noche, ya habrían sido distribuidos seguramente en menos de 12 horas. Disponía de muy poco tiempo para actuar, así que no podía perder el tiempo. Medité durante unos minutos en un plan.
Después, me levanté y me fui a mi pequeño laboratorio. Envié un mensaje por correo electrónico a mi contacto en la Dirección de Operaciones Especiales de la Guardia Civil, indicando que se llamaría a España desde un número concreto que conocía por el teléfono móvil de uno de los miembros de la cúpula que estaba jugando al ajedrez. La idea era que localizasen el número del destinatario y dónde estaba localizado. 10 minutos después regresé y me acerqué al jefe encargado de comunicaciones que ya había acabado la partida. Estoy probando el sistema de codificación y tengo varios mensajes, el sistema aún está defectuoso así que solo tengo palabras dispersas, no creo que ninguna signifique nada, pero échale una ojeada por si tú le ves algún sentido, dijo mientras le entregaba con desinterés una hoja impresa del ordenador. El jefe de información lo recogió y leyó. Plan. Distribución 8 problema. Recepción. Urgente. Meditó unos segundos, cogió el teléfono móvil e hizo una llamada. ¿Hay algún problema con la recepción prevista? Le preguntó al que estaba al otro lado del teléfono. Bien, perfecto, estamos probando los sistemas, seguramente se trató de un error, le dijo finalizando la conversación. El jefe de información dejó el teléfono y me dijo, ellos no han enviado ningún mensaje, debe tratarse de un error. Suspende las pruebas durante 48 horas, no quiero interferencias en este momento. Había logrado que se efectuase la llamada, pero no estaba muy satisfecho ya que el plan tenía muchas deficiencias. Mis superiores en el cuartel podrían no haber recogido el correo electrónico en esa media hora, o no tener tiempo o medios suficientes para localizar la llamada y rastrearla. Tenía la intuición de que me podía arriesgar a que funcionase ese precario plan, así que había que buscar una alternativa más segura. Eso no es normal, puede ser un ataque de sondeo, le dije intentando poner cara de preocupación. ¿Un ataque de sondeo? ¿Qué es eso? Me preguntó preocupado el jefe de información. Está claro, podrían haber localizado nuestras conexiones de correo electrónico y, si capturan los códigos de origen, pueden codificar los mensajes y generar un rebote haciéndonos creer que son nuestros compañeros. Lo que ha pasado pudo ser un intento de codificación defectuosa. Esperaba que los conocimientos técnicos del jefe de información fuesen limitados ya que todo lo que acababa de decirme lo había inventado y desconocía si tenía algún sentido. ¿Cómo podemos saber si es cierto? Desde aquí no puedo. Solo si tengo acceso al ordenador de origen puedo chequearlo para verificar si está siendo intervenido. Pero me temo lo peor. ¿Lo peor? Si está siendo intervenido será localizado y su posición puede estar comprometida, habría que abandonar esa base, para no arriesgarse. Los llamaré y les ordenaré el desalojo inmediato de la base. Resulta peligroso este canal de comunicación. Si es que están localizando la señal de la red pueden haber localizado también los teléfonos. Propongo que nos desplacemos urgentemente para advertirlos y desalojar la base sin que puedan ser localizados, y yo me puedo quedar para analizar el ordenador y borrar los rastros sin comprometer al resto. Su jefe quedó en silencio pensando unos segundos. Por autopista no estaremos a más de 1 hora, así que salgamos cuanto antes. Había logrado lo más difícil, que me guiasen hasta el depósito donde llegarían las armas, ahora tenía que descubrir la forma en que dar el aviso. Desde luego, ese joven era tan decidido como ocurrente. Era una suerte tenerlo de su lado y no tramando estrategias para ETA. Fuimos por la autopista, rápido pero sin excedernos en los límites de velocidad. Yo conducía el vehículo en tanto que el jefe de información, sentado a mi lado, permanecía en silencio. Después de atravesar la frontera y conducir media hora por una autopista de España, me dijo que tomase la siguiente salida. Transcurridos unos kilómetros, volvió a indicarme que me desviase por una carretera secundaria y que disminuyese la velocidad. Ahora acelera, vete lo más rápido que puedas pero con seguridad. Aceleré y conduje unos minutos bastante rápido, teniendo en cuenta que era una carretera bastante mala y que no la conocía. Dentro de 50 metros hay un camino a la derecha, entre los árboles, métete por él, detén el coche y apaga las luces. Obedecí, y después de detener el vehículo permanecimos en silencio unos minutos. Yo no dije nada mientras mi jefe miraba constantemente hacia atrás. Evidentemente se trataba de un control de seguridad para verificar si éramos seguidos. Bueno, parece que no tenemos moscones, sigamos.
Arranqué y, casi simultáneamente, a unos 500 metros, se iluminaron luces blancas, azules y rojas de por lo menos 10 vehículos que rodeaban una pequeña nave industrial, que era iluminada por los focos de los vehículos y por 2 helicópteros que se acercaban volando. Apaga las luces, da la vuelta y aléjate lentamente. Durante 10 minutos nos desplazamos lentamente por la carretera tenuemente iluminada por la luz de la luna. El jefe permanecía con una cara extraña sin decir nada. Yo era consciente de que su mensaje había llegado, y que acababa de presenciar una redada de la Guardia Civil deteniendo al grupo operativo de la base. Pero ahora me preocupaba mi seguridad. El jefe de información tenía que estar frustrado y a su vez terriblemente indignado, pero conservó la calma y entereza y no hizo ningún comentario. Así siguió varios minutos. Manuel pensó que era curioso cómo Carlos, a pesar de trabajar para la Guardia Civil, mantenía su admiración por el carácter de los dirigentes de ETA. A él no le parecía mal que pensase de esta manera, pues siempre es mejor respetar al adversario que despreciarlo y subestimar sus capacidades. Prepárate para parar, tenemos que abandonar unas armas que llevamos en el maletero por si hay controles. Yo te cubriré mientras tú sacas del maletero las armas y las entierras. Entonces sacó una pistola automática del cinturón y comprobó que estaba montada con una bala en la recámara. Recordé que había sido aleccionado de que si llegaba el caso de tener que matar a alguien con el que estaba, para que no desconfiase había que mostrarle primero el arma que fuese a utilizar, como si no tuviese importancia, y después habría que entretenerlo con una actividad. Si lo que acababa de intuir era cierto, cuando parase el coche y abriese el maletero, recibiría un tiro, o tal vez esperase el jefe de información a que hubiera cavado mi propia tumba. No podía imaginar cuál habría sido el motivo de la sospecha, y menos que fuese tan clara como para provocar una decisión radical de eliminarme. Puede que se tratase de la furia del momento. Siguiendo la lógica, debería rechazar esta posibilidad, pues la eliminación de un miembro es decisión de la cúpula, pero mi instinto me indicaba que estaba en peligro y sentía que no disponía de mucho tiempo. Sabía que mientras siguiese conduciendo no me mataría, pero también que tenía que cumplir la orden de parar en breves segundos, o podría sospechar. Recordé los consejos para las situaciones de máxima tensión: tomar rápidamente una decisión y centrarse únicamente en su ejecución, para evitar los errores provocados por el pánico. Me fijé en la carretera y escogí un punto en la curva. Cuando llegué, no giré el volante, haciendo que el coche siguiese recto y saliese de la carretera lanzándose por un pequeño terraplén. En ese instante, abrí la puerta y salté. El coche rodó saltando ladera abajo unos 50 metros, donde chocó violentamente contra un árbol y se detuvo. Me levanté en el terraplén junto a la carretera un poco magullado, y después de comprobar que no me había roto nada miré hacia el fondo del terraplén, donde destacaba la silueta del vehículo bajo el reflejo de la tenue luz de la luna. Casi me quedé paralizado al ver cómo la puerta se abría y salía un brazo. Debo reconocer que me entró el pánico. Yo estaba desarmado y solo disponía de la ventaja de la distancia, así que decidí aprovecharla y salí corriendo. Completamente agotado llegué hasta donde estaba el almacén con los coches de la Guardia Civil con las luces encendidas. Me sentí un poco más tranquilo, y andando me dirigí hacia uno de los coches patrulla. No se mueva, deténgase y levante las manos. Escuché a mi espalda. Me sorprendí, pero enseguida me di cuenta de que algún guardia civil ocupado del perímetro de seguridad me había visto. A pesar de mi satisfacción por estar protegido, no debía cometer el error de ser imprudente, ya que en ese tipo de operaciones todos estaban tensos, así que no debía hacer ningún movimiento brusco que le alarmase. Me paré y levanté lentamente los brazos. Y de nuevo escuché la voz cortante. Ni un movimiento en falso. Túmbate en el suelo con las piernas abiertas y los brazos en la espalda. Mi ruptura con ETA era irreversible, así que no tenía ningún sentido seguir manteniendo mi doble personalidad. Se confunde, yo no soy un miembro de ETA como los que están deteniendo. ¿Y cómo sabes que hemos detenido a miembros de ETA? Yo soy un agente especial de la Guardia Civil infiltrado en ETA y estoy al tanto de la operación. Seguro que sí. Afirmó cínicamente el agente. Ya tendrá tiempo para explicarlo. Me esposó y me llevó junto al capitán que estaba al mando de la operación. Mi capitán dijo, a este lo hemos cogido ahí fuera, y dice que es un agente de la Guardia Civil. Esta es la documentación que llevaba encima. El capitán cogió la cartera y tecleó el nombre en un ordenador portátil que estaba colocado sobre el capó de uno de los todoterreno, examinó durante unos segundos la información de la pantalla antes de volverse hacia mí.
Mientes más que hablas. Tú lo que eres es un jodido etarra y estás tan fichado como el resto, solo que un poco más listo porque tienes estudios. Me di cuenta de que mi coartada era tan buena que en todas las bases de datos constaría como un miembro de HB y de ETA como experto en informática. Esta situación no me gustaba, ya que si me detenían con el resto de miembros de ETA que estaban en el almacén podía mantener la ficción. Pero si el jefe de información, tal y como pude verificar, no había muerto en el accidente y filtraba que era un topo, mi vida no valdría nada en tanto estuviese entre los miembros de ETA. Le digo que soy un agente infiltrado de la Guardia Civil, póngase en contacto con el coronel Martínez, él se lo puede confirmar. El capitán me miró. Sé que aparento menos de 25 años, y con mi pelo largo, vestido con vaqueros, jersey de lana, tenis desgastados, y un marcado acento vasco, seguramente el capitán nunca había visto en toda su vida a nadie más opuesto a la imagen de un guardia civil. Eres astuto. Pero yo no seré tan gilipollas como para despertar a un coronel a las 3 de la mañana porque un etarra listillo sepa un par de nombres de los mandos de inteligencia. Me cabreé por la incredulidad mostrada, y toda la calma que había tenido cuando estaba entre los miembros de ETA ahora desapareció ante la incomprensión de mi propia gente. Así que le dije gritando: es verdad. Le juro que es verdad. Tiene que creerme. Pero no me hizo ni caso, y solo me respondió: seguro que sí. Cada vez que sois detenidos juráis que no tenéis nada que ver. Pero esta vez os hemos pillado con todo el equipo. Empezaba a estar verdaderamente preocupado y a ponerme muy nervioso. Mi actividad como agente era tan secreta que muy pocos cargos dentro de la Guardia Civil conocían mi verdadera identidad. Además, era un agente libre y sin cobertura, lo que significaba que podía estar días desaparecido sin tener que dar señales de vida. Esta complicada situación implicaría que mis jefes no se preocuparían por buscarme en las siguientes horas o días. Era absurdo, pero estaba más seguro con ETA que bajo la propia custodia de la Guardia Civil, así que tenía que convencer a ese capitán de que avisase a sus jefes. Usted tiene que confirmar esta información antes de detenerme. Aquí y ahora yo soy el único que toma las decisiones, y desde luego no voy a paralizar la operación para verificar todas las idioteces que me cuenten, así que ya puedes ir pensando otra historia mejor para que la cuente tu abogado. Y, por cierto, no pienses que porque no podamos apretarte las tuercas para que cantes, somos todos unos gilipollas y nos creemos todos los cuentos. Se dirigió a uno de los cabos de la Guardia Civil. Llévense de una vez a este pájaro con los otros. Intenté recobrar la calma y analizar mi situación. Sabía que con la ley antiterrorista podía estar más de 72 horas retenido, por lo que no tendría acceso al exterior, ni yo ni el resto de los miembros de ETA detenidos. Disponía entonces de 3 días para convencer a la Guardia Civil de quién era antes de que se filtrase a ETA dónde estaba. Con este margen de maniobra, la situación no se presentaba tan desesperada. En el peor de los casos, aunque no le hiciesen caso mis guardianes, era evidente que cuando el informe de las detenciones se enviase a mis superiores aparecería mi nombre y me liberarían. Evidentemente mi situación era mala, pero en cierta medida controlable. Me llevaron con el resto de los detenidos que estaban dentro de un furgón, y me esposaron a una cadena unida al suelo. Cerraron la puerta y se hizo una penumbra solo iluminada por una tenue luz roja situada en el techo. Todos permanecían callados y yo no intenté decir nada. Conocía la consigna de guardar silencio en caso de ser detenidos, aunque no estuviera ningún guardia presente. Podían tener micrófonos y permanecer mudo era la mejor forma de evitar indiscreciones. Pobre muchacho, pensó Manuel, con el gran trabajo que hizo y verse desprotegido por sus propios compañeros de la Guardia Civil. Después de 3/4 de hora de marcha, el furgón se detuvo. Se abrió la puerta y entró un hombre uniformado, y mientras iba abriendo las esposas que nos unían a la cadena del suelo, se dirigió a nosotros en voz baja. Estáis de suerte, el gobierno se está volviendo blando y os meten en la cárcel a la espera de un juez como si fueseis unos ladrones de coches. Si por mí fuese, os haría cantar como pajaritos en un par de horas, una lástima, pero ya se acabarán dando cuenta de que con chusma como vosotros hay que utilizar mano dura. Bueno, basta de charlas. Abajo todos. Sentí que toda la poca calma que había logrado acumular se desvanecía. Iba a ser ingresado en una cárcel convencional, donde una vida no valía nada. Y lo peor es que, aunque mis mandos en la Guardia Civil llegasen a tener conocimiento de que estaba en la cárcel, imaginarían que era una coartada perfecta.
Seguramente no permitirían que me sometiesen a prisión provisional durante meses, pero me dejarían un par de días dentro para justificar mi coartada. Los abogados no servirían para nada en esa situación, ya que cualquier recurso tardaría días o semanas en ser tramitado. A partir de ese momento, mi vida empezaba a estar en la cuerda floja, y no sabía cómo cambiar la situación. Así, estaba en la celda donde había pasado toda la noche sin apenas poder dormir, preocupado por mi situación. No me habían hecho ningún caso, y en el mejor de los casos enviarían una comunicación a la Guardia Civil para verificar este extremo, con lo que aún tendría que seguir un par de días más en prisión. Las noticias en el País Vasco corrían rápido, y más cuando no estaban sometidos a ninguna detención secreta. Seguro que ETA ya sabía que estaba en esa prisión y no tardarían en tomar una decisión, si es que ya